Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Eric Lovera y quiero agradecerle primeramente a todas las personas que en los últimos meses se han suscrito a este canal. Creo que este canal ha crecido gracias a ustedes, gracias a Dios también. Yo me he quedado sorprendido de la cantidad de gente que se ha suscrito, que ha comentado, la cantidad de gente que está viendo muchos de mis videos. Veo que hay mucha gente interesada en aprender un poco sobre algunos temas bíblicos que no se hablan en otros videos, que no se hablan en otras partes. Eh, no son tantos temas doctrinales, sino la mayoría son temas históricos que tienen que ver con historia bíblica, pero no la historia propiamente que aparece en la Biblia, sino la historia extra bíblica, o si se pudiera decir, con la historia de la Biblia. Muchos temas interesantes que a la gente le está gustando. Cuando yo decidí comenzar este video o esta serie de videos, la intención mía fue como simplemente conversar con gente que no conozco, compartir sobre temas que me llaman a mí la atención. Soy un poco curioso y yo lo que quería era como muchas veces conversar con alguien sobre estos temas. La mayoría de las veces no vas a tener gente cercana a ti con quien conversar las cosas que te gusten. Tus amigos prácticamente no le van a gustar los mismos temas que a ti. A no todo el mundo le gusta la teología, la historia bíblica, a casi nadie le gusta incluso estudiar la Biblia. Hay muy poca la gente que le gusta estudiar la Biblia. Así que cuando no tienes amigos con los que conversar sobre este tipo de temas, decido buscarlos en internet. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Realmente este video he decidido dividirlo en dos partes porque queremos saber quién escribió el libro de Hechos. Ya yo hice un primer video y realmente fue un video un poco básico, así que yo pensé en hacer algo un poco más elaborado, con un poco más de profundización, porque veo que ese video mucha gente lo visitó. Mucha gente está interesada en el tema de descubrir el autor del libro de Hechos, y este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte para analizar las evidencias internas, es decir, las evidencias que están dentro de la Biblia, que nos puede dar rastros sobre el autor del libro de Hechos, y vamos a estudiar también las evidencias externas, es decir, las evidencias que están fuera de la Biblia, pero que apuntan también al autor del libro de Hechos. Antes de comenzar, yo también quisiera mencionarte algo, y es que estoy muy interesado que la razón principal por la cual tú estás acá y por la cual tú estás investigando sobre estos temas de la Biblia sea realmente amar a Dios por sobre todas las cosas. Creo que todo lo que tú hagas, tus estudios teológicos, tu servicio en la iglesia, tu lectura diaria de la Biblia, tus devocionales, todo tiene que girar en torno hacia amar a Dios, hacia apasionarte más por Dios. Yo conozco mucha gente que sabe mucho de teología, o que estudia teología, que estudia filosofía, que ha leído mucho, pero siempre sus motivaciones son incorrectas. Trata siempre de revisar cuáles son tus motivaciones, porque la motivación es lo principal de todo. Que todo lo que hagas, que todo el conocimiento que tú adquieras no sea simplemente conocimiento, no sea simplemente para llenar tu cabeza de información, sino que sea para que tu corazón cada día más puedas estar más enamorados y más apasionados por Dios, porque de nada sirve que tu cabeza se llene de información cuando realmente tu corazón no está apasionado por Dios. Así que vamos a comenzar con este video, y lo primero que tengo que darte es como una pequeña introducción sobre el libro de Hechos para más o menos ponerte en contexto. Normalmente se cree que el autor del libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un escritor del Nuevo Testamento. Lucas, quien también se cree que escribió el Evangelio de Lucas, ha sido desde siempre la persona principalmente nombrada o principalmente mencionada como el autor del libro de Hechos, así como el libro de Lucas. Ya lo mencioné, tradicionalmente a él se le ha atribuido estos dos libros, y ya vamos a hablar por qué. Por ahora creo que no hay casi ninguna evidencia que diga totalmente lo contrario, pero sin embargo yo voy a estar analizando un poco más el tema. Así que ya dicho esto, vamos a comenzar con las primeras evidencias. Ya dije que iba a comenzar con las evidencias internas, es decir, las evidencias que salen en las palabras que apuntan a que Lucas es el autor del libro de los Hechos. La primera evidencia que tenemos es que el libro de Hechos comienza narrando o comienza mencionando de que este libro Hechos es una continuación de otro relato. Dice Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Es decir, él dice en el primer tratado, él está escribiendo Hechos, que es un segundo tratado. O Teófilo, Teófilo es la persona a la que él se dirige. Algunos creen que Teófilo también era un grupo de personas. Te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. El libro de Lucas es el evangelio de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces esa sería la primera evidencia que pone a Lucas como autor del libro de Hechos. La segunda evidencia es que también indica que este libro lo escribió a una persona de nombre Teófilo. Sí, escuchemos ahora el prólogo similar en Lucas. Como ya lo leímos, dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo es la persona a la que se dirige. Vamos a revisar qué dice Lucas. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron desde el principio, quienes fueron testigos oculares y servidores del Logos. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde su fuente, escribírtela en orden, oh excelentísimo Teófilo. El prólogo de Lucas es una indicación donde el autor está diciéndole a Teófilo que él por su cuenta propia decidió investigar todos los acontecimientos que se habían dicho o todos los acontecimientos que habían pasado acerca de la vida de Jesús. Esa sería la segunda evidencia, ¿sí? La tercera evidencia es que hay conexión entre los dos prólogos y esto refleja una antigua costumbre literaria de cuando un autor producía una obra en dos volúmenes. Entonces, tradicionalmente, cuando un autor escribía un libro o escribía una serie de libros, era muy común o era tradición que los prólogos fueran similares o fueran parecidos. Y vemos cómo está comenzando la introducción del libro de Lucas, él dirigiéndose a Teófilo, diciéndole que está escribiendo sobre el relato de Jesús. Y en el libro de Hechos él dice, oh Teófilo, en el primer tratado decidí escribirte acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer o a enseñar. Esa sería la tercera evidencia. La cuarta evidencia. Ambos, sea Lucas y Hechos, se parecen en cuanto a estilos literarios y dimensiones, ¿sí? Los expertos indican que el estilo literario de Lucas y de Hechos es muy similar. De hecho, el libro de Lucas tiene 24 capítulos y el libro de Hechos tiene 28 capítulos. Entonces, según los expertos en literatura antigua, se cree que tienen el mismo estilo y la misma dimensión. La quinta evidencia, vamos con la quinta evidencia, sería que hay paralelos entre ambos libros. Un ejemplo es que el libro de Lucas narra mucho de la historia de Jesús, sobre sus milagros. El libro de Lucas narra mucho sobre las parábolas de Jesús, pero casi todo el libro está dedicado exclusivamente al clímax de la historia de Jesús, que es su pasión, es decir, su persecución, su arresto, su muerte y su resurrección. Similarmente, el libro de Hechos narra muy parecidamente la historia, pero esta vez de Pablo. Entonces, a mitad del libro, específicamente en el capítulo 16 también, Hechos comienza a presentar un cuadro donde Pablo es la figura central y Pablo sufre de alguna manera muy parecida a la manera en la que sufrió Jesús. Entonces esa sería una quinta evidencia, ¿sí? Mientras Jesús muere, es perseguido, crucificado, resucita y parte, Pablo prácticamente en el libro de Hechos también es perseguido, es enjuiciado, él no deportado, es llevado a Roma y en Roma es encarcelado, muere. El libro de Hechos no narra la muerte de Pablo, pero la iglesia ha mantenido una tradición sobre la muerte de Pablo. La sexta evidencia es que hay similitudes entre estos dos libros, ya lo había mencionado, porque ambos son parte de la misma historia. Realmente, aunque son libros separados, son la misma historia. ¿Por qué? Porque Lucas comienza mucho antes del nacimiento de Jesús, con la profecía del nacimiento de Jesús, en la vida, la obra de Jesús, sus palabras, su muerte, su resurrección, y Hechos es la resurrección de Cristo también, cuando Él parte al cielo y cuando viene el Espíritu Santo y los discípulos comienzan a vivir guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay mucha similitud también en esta parte, es un mismo libro. Y por ejemplo, hay una profecía cuando Jesús es llevado al templo y hay un hombre llamado Simeón, y él dice, ahora él era un hombre muy mayor, y él dice, cuando él ve al niño que se lo llevan al templo, él
él hace una oración a Dios y dice: ahora, soberano, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz, ahí es donde nos vamos a detener, luz para revelación de los gentiles. Los gentiles representa al pueblo que no es pueblo judío, todos los extranjeros de Israel, es decir, todos los que no nacimos siendo israelitas o siendo judíos. Y aquí había una profecía de un hombre que estaba en el templo y él dice que el niño que había nacido, sí, Jesús, era la luz de los gentiles, que él iba a traer salvación a los gentiles. Pero en el libro de Lucas no vemos eso lo vemos en la continuación, vemos que Jesús es la luz de los gentiles en el libro de Hechos, donde el apóstol Pablo justamente es quien sale a predicar y sale a ganar personas del pueblo no judío. Esa sería la sexta evidencia. Entonces, cuando vemos en la palabra que Jesús, en el libro de Lucas, que Simeón declara que Jesús es la luz y la salvación del pueblo gentil, pareciera que eso no se cumple en el libro de Lucas, porque todo gira en torno a Israel. Pero en el libro de Hechos sí podemos ver cómo la salvación es extendida a todos los gentiles por medio de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. De hecho, es justamente el apóstol Pablo la persona a la que Dios usa para alcanzar a las personas que no son judías. Entonces, estas son 6 evidencias internas que están acá en la palabra, que nos dan más o menos un panorama y que nos indican que realmente Lucas fue la persona que escribió el libro de Hechos y el libro de Lucas. Entonces, estas son evidencias internas. En el próximo video vamos a estar analizando las evidencias externas. ¿Cuáles son esas evidencias? Son las evidencias históricas, arqueológicas, evidencias que están fuera de la Biblia, pero que apuntan también a la Biblia. Entonces, gracias por estar acá y espero que te suscribas a este canal para seguir viendo más contenido y puedas ver el otro video que apuntan hacia las evidencias externas.